fue el papa más vocal de la historia reciente, un líder espiritual que no dudaba en desafiar a la autoridad, la injusticia o incluso a la Iglesia. Pero con una noticia que nadie esperaba, el Papa Francisco, en sus últimos días, dejó al mundo atónito. Y la Iglesia Católica y más allá ya están sintiendo sus efectos. Sin embargo, nos gustaría saber si cree que la Iglesia está preparada para el cambio en el mundo moderno. Deje un comentario a continuación con un sí o un no. ¿Qué dijo exactamente el Papa Francisco y por qué es tan difícil de comprender para millones de personas? El último día del Papa Francisco. Pocos estaban preparados para la revelación, que muchos esperaban desde hacía tiempo. El Papa Francisco, líder espiritual de unos 1.400 millones de católicos de todo el mundo, falleció el 21 de abril de 2025, a la edad de 88. A pesar de los años de deterioro de su salud, la fecha de su muerte, confirmada por el Vaticano a primera hora de la mañana, sorprendió a muchos. Su última aparición pública había sido el día anterior, cuando se dirigió a una gran multitud congregada en la plaza de San Pedro el domingo de Resurrección, Pedro el domingo de Pascua. En pocas horas, el ambiente en la ciudad del Vaticano se transformó drásticamente. Por cada año de vida del Papa Francisco, las campanas de la Basílica de St. Pedro sonaron 88 veces exactamente. A mediodía, la plaza estaba abarrotada de dolientes, con velas o rosarios en las manos. Muchos permanecían en silencio o hablaban en voz baja mientras asimilaban la gravedad de la situación. Cuando recordaron su deslumbrante sonrisa desde el balcón apenas 24 horas antes, varios quedaron conmocionados. Otros vivieron un periodo de intensa emoción al contemplar a un hombre al que habían llegado a valorar no solo como papa, sino también como símbolo mundial de compasión y humildad. Jorge Mario Bergoglio, el padre del Papa Francisco, ha tenido problemas de salud durante mucho tiempo. Tenía problemas pulmonares. Había sido operado y llevaba en silla de ruedas desde 2022 por problemas de movilidad en la rodilla derecha. A pesar de ello, siguió ejerciendo su oficio, a menudo en contra de los consejos médicos. Una doble neumonía, una terrible enfermedad que le duró unos 40 días, le envió al hospital en marzo de este año. Aunque la Iglesia se había preparado para la posibilidad de que sus problemas de salud pusieran fin a su pontificado, muchos quedaron estupefactos por su repentino fallecimiento tras una presencia pascual tan intensa. Ese domingo de Pascua destacó por su aparente buen estado de salud. Francisco extendió su bendición, Urbi et Orbi, a más de 60.000 personas mientras sonreía y saludaba desde el balcón. Estaba alerta y a veces incluso excitado, y no había signos evidentes de soporte de oxígeno. Por eso resulta tan extraña la noticia de su fallecimiento esta mañana. La noticia conmocionó a Roma y al resto del mundo. Sin saber que también iban a documentar las últimas horas del Papa, algunos medios de comunicación insistieron en publicar en portada imágenes de él disfrutando de la Pascua. A medida que se iban conociendo las noticias, líderes religiosos, dirigentes mundiales y ciudadanos de a pie empezaron a presentar sus respetos. Francisco, que aboga por los pobres, los marginados y los que en ocasiones son desatendidos por el sistema, era visto por muchos como un símbolo de la compasión católica contemporánea. Otros señalaron sus intentos de romper siglos de tradición real, desmitificando al Papa y restableciendo la conexión del Vaticano con el público en general. Aunque la muerte de un Papa suele iniciar una serie de actividades formales en el Vaticano, el tono de los actos se volvió más íntimo. Según el Vaticano, sus huesos se colocarían en un sencillo ataúd de madera y se guardarían durante mucho tiempo en la Basílica de San Pedro. El funeral tendrá lugar probablemente poco después. La liturgia no tendrá el esplendor ornamental visto en anteriores funerales papales. En consonancia con el deseo de Francisco de una iglesia más sencilla, será el primer papa enterrado fuera de la Basílica de San Pedro en más de un siglo. Pedro en más de un siglo, será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. El proceso de elección de un nuevo papa comienza también con el fallecimiento del Papa Francisco. El Vaticano celebrará un cónclave entre 15 y 20 días después de su fallecimiento. Los cardenales internacionales se reunirán para elegir a su sucesor. Dado que Francisco nombró personalmente a varios de ellos, es posible que el resultado del cónclave represente los mismos valores y objetivos que promovió durante su mandato. Francisco nunca perdió su capacidad de sorprender a la gente, independientemente de su edad o de su estado de salud. Los incidentes inesperados fueron un rasgo definitorio de su pontificado. Rechazó las habituales vestiduras papales carmesí, se negó a vivir en la espaciosa casa apostólica e hizo apariciones públicas con regularidad.
sin las habituales precauciones de seguridad. En sus últimos días, aún tenía un propósito: los problemas de salud del Papa Francisco y su última visita pública. Fue noticia unas semanas antes de su fallecimiento por acudir a una cárcel el Jueves Santo, una práctica que había adoptado a lo largo de los años. Lavaba los pies a los presos como claro signo de humildad y solidaridad. En lugar de celebrar misa en una catedral o basílica, era muy respetado por personas de distintas religiones y culturas, así como por los católicos, por su compromiso de presencia y cercanía. Sus últimas apariciones públicas estuvieron marcadas por el mismo fervor. Según sus allegados, no tenía intención de desaparecer suavemente de la escena pública. Francisco había dicho: quiero morir en el campo de batalla, según un asesor cercano que declaró a los periodistas vaticanos que se refería al campo de batalla metafórico del servicio significativo y la conexión humana, más que a una lucha real. Se cree que ha fallecido en paz. En lugar de vivir en la fastuosa casa apostólica, había optado por vivir en una modesta casa de huéspedes llamada Domus Sancti Marti, donde falleció, a pesar de los intentos de reanimación. Francisco falleció poco después de sufrir una crisis cardíaca de madrugada, según los médicos vaticanos. La cobertura mediática internacional comenzó casi de inmediato, mientras el Vaticano confirmaba la noticia en un comunicado. Menos de una semana antes de su muerte, el Papa Francisco se dirigió a una multitud de más de 20.000 personas el Domingo de Ramos en St. de San Pedro. La audiencia fue una de las más numerosas del Vaticano. Habló con amabilidad y franqueza, aunque brevemente, en el que sería uno de sus últimos mensajes. Aunque no habló durante largos periodos de tiempo y estuvo asistido por ayudantes durante el acto, su mera presencia dejó una poderosa impresión. Eligió la conexión por encima de la comodidad, manteniéndose en primera línea de la vida pública incluso cuando se pensaba que debería estar durmiendo. La visita del Papa Francisco a una cárcel de las afueras de Roma el Jueves Santo fue una de sus apariciones más comentadas. Llevaba años pasando el Jueves Santo con los presos, lavándoles frecuentemente los pies en señal de compasión y humildad, a diferencia de costumbres anteriores, que solían situar al Papa en el centro de las grandes fiestas eclesiásticas. Esta tradición se inició al principio de su papado. Más bien, Francisco opta continuamente por rodearse de personas que la sociedad tiende a ignorar. Últimas visitas del Papa Francisco. La misa del Domingo de Resurrección, que muchos consideran ahora una simbólica gira de despedida, marcó el final de la serie de compromisos del Papa. El Papa pronunció parte de la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, saludó y sonrió, y parecía animado aunque no habló durante mucho tiempo. La ausencia de tubos de oxígeno y otros equipos médicos que le habían acompañado en meses anteriores fue notada por los curiosos. Saludó a la multitud congregada y salió vestido con su tradicional túnica blanca. Fue tranquilizador para muchos otros que lo observaban desde sus casas o desde la plaza, un faro de esperanza en medio de la preocupación por el deterioro de su salud. Sin embargo, había indicios de que algo iba mal entre bastidores. Desde que ingresó en el hospital en 2023, el Papa Francisco ha sufrido problemas respiratorios recurrentes y su movilidad ha disminuido. Utilizaba a tiempo completo una silla de ruedas y a menudo necesitaba ayuda para interactuar con el público. Sus colaboradores más cercanos declararon tras su muerte que el Papa había estado experimentando graves dificultades últimamente, pero que insistió en asistir a importantes actos de Semana Santa a pesar de su sufrimiento. Y el Papa Francisco mantuvieron un encuentro privado. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, solo unas horas antes de su fallecimiento. Representantes del Vaticano describieron posteriormente el breve encuentro, solo para la prensa, como amistoso pero políticamente delicado. La postura de Francisco sobre los derechos de los inmigrantes ha sido abiertamente rechazada por Vance, conocido defensor de unas leyes de inmigración estrictas. Durante su pontificado, el Papa ha insistido en la necesidad de proteger a los inmigrantes y refugiados, y a menudo ha condenado las políticas nacionalistas que, en su opinión, contribuyen a la división social y al sufrimiento humano. Una de las últimas acciones diplomáticas del Papa Francisco se considera ahora el encuentro con el vicepresidente Vance. Esta frase resume su estilo de liderazgo: diálogo en lugar de silencio, implicación en lugar de evasión. Su convicción de que tender puentes era más importante que definir fronteras le mantuvo receptivo al debate, incluso cuando no estaba de acuerdo. El Vaticano no tardó en iniciar la siguiente fase de su rito secular tras su fallecimiento: funeral y entierro del Papa Francisco. Según funcionarios vaticanos,
Los restos del Papa serán depositados en la Basílica de San Pedro en un sencillo ataúd. Pedro en un ataúd sencillo. Francesco prefiere un funeral modesto y un entierro fuera de la tumba habitual bajo San Pedro. Pedro, a diferencia de varios de sus predecesores, en su lugar, eligió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, María la Mayor, que había visitado mientras era papa y que es venerada como centro de devoción y contemplación mariana. Se espera que durante los próximos 4 a 6 días el público pueda presentar sus respetos. La Ciudad del Vaticano ha reforzado la seguridad y ya están en marcha los preparativos para un funeral de Estado al que se espera que asistan cientos de líderes religiosos de todo el mundo, así como diplomáticos y dirigentes mundiales. A pesar de su solemnidad, el funeral de este papa será notablemente menos elaborado que los de sus predecesores, lo que refleja su preferencia de toda la vida por la modestia frente a la opulencia. El legado y la transición del Papa Francisco. El Novem, periodo habitual de luto de 9 días, comenzó con el fallecimiento del Papa. Antes del funeral y el entierro, hay oraciones, misas y reflexiones particulares al final de cada día, mientras la Iglesia se prepara para una de sus tareas más sagradas, la elección de un nuevo Papa. Es un momento tanto de organización interna como de duelo público. Un cónclave celebrado en la Capilla Sistina elegirá al sucesor del Papa Francisco. El cónclave debe comenzar no antes de 15 días y no más tarde de 20 días después del fallecimiento del Papa, según las normas de la Iglesia. Esto da a todos los cardenales elegibles tiempo suficiente para venir a Roma desde todo el mundo. Ahora son 123 los cardenales que pueden votar en el cónclave, y solo los menores de 80 años pueden hacerlo. El Papa Francisco eligió personalmente a la mayoría de los cardenales del cónclave posterior, lo que constituye uno de sus rasgos distintivos. Precisamente esta característica ha llevado a muchos observadores a plantear la hipótesis de que el legado de apertura, humildad y reforma de Francisco será continuado por el futuro Papa. Otros, en cambio, creían que el siguiente adoptaría una estrategia diferente, favoreciendo la preservación de organizaciones y doctrinas de larga data que Francisco había cuestionado o alterado. Con el creciente interés en el cónclave, la Iglesia se encuentra en un punto de inflexión. Durante el pontificado de Francisco se produjeron varias innovaciones dignas de mención, tanto en el fondo como en el estilo. Animó a las iglesias locales a asumir una mayor responsabilidad en la resolución de problemas, descentralizó muchos aspectos del gobierno del Vaticano y aportó nuevas perspectivas a los puestos de toma de decisiones. No todo el mundo agradeció sus esfuerzos. Su liderazgo fue criticado regularmente por los tradicionalistas de la Iglesia por falta de disciplina y claridad. Aún así, mantuvo un alto nivel de popularidad entre los católicos habituales mientras fue papa. En la práctica, el Vaticano ha dicho que los preparativos para el entierro y el cónclave están siendo supervisados por el cardenal Kevin Farrell, que es camarlengo, normalmente desconocido para el gran público. Este cargo es esencial cuando se produce un cambio de papa. Además de asegurar los apartamentos papales y verificar la muerte del papa, el camarlengo es responsable de gestionar las actividades diarias de la Iglesia. Tras la visita del Papa en 2013 al balcón de la Basílica de St. Peter's Basilica, el anillo del pescador, emblema oficial del poder papal, fue ceremoniosamente quemado como parte de esta tradición. Jorge Mario Bergoglio dejó claro que no seguiría el camino tradicional cuando partiera el Papa Benedicto XVI. En lugar de la habitual túnica carmesí y cruz de oro, Francisco optó por vestir sencillas vestiduras blancas y una modesta cruz de plata como uno de sus primeros actos. En lugar de dar su bendición de inmediato, pidió a los presentes que rezaran por él, aunque fue un gesto simbólico, marcó el tono de todo su pontificado. A lo largo de sus 12 años como papa, Francesco ha hecho de la cercanía y la franqueza una seña de identidad de su estilo de liderazgo. Se opuso al plan de trasladarse al Palacio Apostólico, la principal residencia papal que durante mucho tiempo habían ocupado los papas. En su lugar, vivió en una pequeña casa de huéspedes de la propiedad vaticana llamada Domus Sancti Marti, comía en el comedor común del hotel y residía en una pequeña suite. También conducía un coche sencillo, quizá un Ford Focus, y rehuía la ostentación y el glamour que suelen asociarse al cargo. No actuaba así solo para guardar las apariencias. Eran una expresión de creencias profundamente arraigadas sobre la necesidad de humildad, de servicio y de que la Iglesia defendiera a los débiles y a los desfavorecidos. Francesco abordó a menudo en sus escritos lo que llamó la globalización de la indiferencia, o la propensión de la cultura moderna a ignorar el dolor de los demás. Ya fuera sentado junto a personas sin hogar en las calles de Roma o dirigiéndose a delegados de todo el mundo,
Trató de llamar la atención sobre quienes tan a menudo son pasados por alto. Uno de los temas principales de su pontificado fue la idea de la inclusividad. Durante su mandato, hizo varios intentos de acoger a quienes antes se sentían excluidos de la Iglesia, como los inmigrantes, los pobres, las personas LGBTQE y quienes se hallan en la periferia de la sociedad. Intentó promover el diálogo y suavizar el tono, pero no introdujo grandes cambios teológicos. Cuando le preguntaron por los sacerdotes homosexuales al principio de su reinado, dijo la famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Fue una postura matizada, pero demostró que estaba dispuesto a comprometer la tradición por la compasión. También habló del problema generalizado de los abusos sexuales por parte del clero, que es una de las peores heridas que ha sufrido la Iglesia, a pesar de su reacción inicial, que llevó a algunos a verle como lento o vacilante. Francesco dio después pasos significativos hacia la rendición de cuentas. Preocupación por el medio ambiente y liderazgo del Papa Francisco. El medio ambiente fue otro ámbito importante de atención. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, publicada en 2015, se considera un documento histórico, ya que establece la naturaleza ética de la degradación ecológica y el cambio climático. En ella, pidió una acción rápida para proteger nuestro ecosistema común e instó tanto a los gobiernos como a los individuos a reconsiderar su relación con la naturaleza. Muchos otros, incluidos científicos, ecologistas e incluso líderes no católicos, expresaron su admiración por el pasaje. Para estas personas, fue un brillante ejemplo de liderazgo cristiano en cuestiones globales. Su interés por el planeta estaba impulsado por el deseo de que se hiciera justicia, no simplemente por la ciencia o la política. Con frecuencia hacía hincapié en la realidad de que los lugares más golpeados por las calamidades medioambientales son también los más desamparados. Relacionó la pobreza, la desigualdad y la migración con el cambio climático, y afirmó que cualquier solución real debía incluir las repercusiones en las personas. Además de ser un líder moral, Francisco se encargó de introducir cambios significativos en la gestión del Vaticano. Eliminó capas de burocracia y nombró a laicos, incluidas mujeres, para puestos normalmente ocupados por cardenales, reorganizando la curia romana, el principal órgano administrativo de la Iglesia. Esta acción demostró que la jerarquía ordenada no tenía por qué ser la principal fuente de autoridad dentro de la Iglesia. Este cambio fue tanto simbólico como pragmático. Puso mucho énfasis en la idea de la sinodalidad, o toma de decisiones compartida, para abordar temas complicados como el papel de la mujer, el celibato y las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad y la familia. Francesco invitó a obispos y clérigos de todo el mundo. Aunque muchos de estos debates terminaron sin producir cambios significativos, sí dieron voz a quienes habían sido marginados durante mucho tiempo. Francisco también se ha encargado de llevar a la Iglesia a lugares a los que ningún papa había viajado antes. Una de las misiones más significativas en las que ha participado fue su viaje a Irak en 2021. Cuando visitó zonas devastadas por la guerra y se reunió con líderes religiosos de todos los ámbitos para promover el entendimiento y la paz. Sin embargo, a pesar de los peligros políticos y personales, el viaje demostró su dedicación a estar allí donde la gente sufría. A lo largo de sus últimos años, ofreció con frecuencia oraciones públicas por la paz, especialmente en respuesta a la violencia que se estaba produciendo en Gaza y Ucrania. Persistió en alzar la voz, instando a los líderes internacionales a elegir la diplomacia en lugar de la violencia, incluso cuando no podía viajar tanto. Lo que puedo hacer es rezar. Paso mucho tiempo rezando por la paz. Dijo esto en respuesta a una pregunta sobre si podía ayudar a negociar la paz durante una de las entrevistas. También le pido respetuosamente que deje de hacerlo. Haz una propuesta. Siempre es mejor un mal acuerdo que una fea derrota. El Papa Francisco no ha cambiado todos los aspectos de la teología de la Iglesia, a pesar de sus esfuerzos por reformar y comprometer a la gente. Las leyes relativas al celibato del clero, la ordenación de mujeres y el control de la natalidad permanecieron prácticamente inalteradas durante este periodo. A raíz de estos acontecimientos, los conservadores a menudo consideraban que había ido demasiado lejos, mientras que otros católicos progresistas consideraban que la reforma no había ido lo suficientemente lejos. Sin embargo, este conflicto se convirtió en una parte crucial de su pontificado, que se caracterizó por un estilo de liderazgo que obligó a todas las partes a pensar, escuchar y reflexionar a un nivel más profundo. Incluso fuera del ámbito religioso, el estilo de liderazgo del Papa Francisco ha llamado la atención en todo el mundo. Con frecuencia se le ha incluido entre las personas más significativas del mundo por sus muchos rasgos admirables.
entre los que se incluyen la claridad moral, la empatía y la honestidad. Siguió siendo muy popular entre los católicos desde el inicio de su papado hasta su conclusión, especialmente entre los católicos más jóvenes y los del sur global. Última revelación pública del Papa Francisco. Su capacidad para relacionarse con los demás podría haber sido el rasgo que más le describiera. Siempre mantenía el contacto visual, escuchaba atentamente y respondía con amabilidad cuando visitaba diversos lugares, como barrios marginales, hospitales y campos de refugiados. Su imagen, en la que aparecía sentado solo en la plaza de San Pedro rezando en medio de la oscuridad de la noche, Pedro rezando bajo la lluvia en plena pandemia del COVID-19, se convirtió en un símbolo intemporal de liderazgo espiritual y perseverancia en una época de incertidumbre mundial. En retrospectiva, la última aparición pública del Papa Francisco, celebrada en medio de las celebraciones de Pascua en la plaza de San Pedro, tiene un significado distinto. Pedro, tiene un significado distinto. Ahora queda claro que lo que muchos vieron como un signo de curación era en realidad una despedida planeada. Otros que estaban allí vieron que parecía decidido a permanecer allí a pesar de los claros signos de esfuerzo físico y cansancio. Saludó a las decenas de miles de personas congregadas en la plaza, sonrió y dio su bendición. El acto fue una declaración, además de una exigencia habitual. Francesco parecía saber que le quedaba poco tiempo y quería pasarlo plenamente comprometido con la vida humana, como había hecho durante su papado. Muchos de los que tuvieron una estrecha relación con él han compartido sus recuerdos y pensamientos personales en los días posteriores a su muerte. Muchos afirman que quería mantener un estrecho vínculo con las actividades cotidianas de los católicos. Siempre que era posible, evitaba la jerarquía y la formalidad, y a menudo mostraba preferencia por las pequeñas reuniones y las conversaciones directas frente a los grandes actos ceremoniales. Todas las facetas de su liderazgo de la Iglesia estaban motivadas por su convicción de que la intimidad era un elemento esencial de un liderazgo eficaz. Su negativa a sumergirse en los atavíos tradicionales del poder fue uno de los aspectos más notables de su pontificado. Siguió comiendo en un comedor público con los demás visitantes y optó por vivir en una modesta casa de huéspedes en lugar del opulento palacio apostólico. Cuando la seguridad se lo permitía, promovía los automóviles abiertos, subrayando que no podía saludar a la gente desde lo que él llamaba una lata de sardinas, fuera de cristal o no. Esta inclinación contrastaba con su uso constante del papamóvil blindado. Esta decisión reflejaba su filosofía más amplia de accesibilidad y sencillez en su enfoque del papado. Todas sus decisiones finales estaban en consonancia con esta mentalidad. Pidió un funeral sencillo, prescindiendo de las elaboradas ceremonias que habían empleado los papas anteriores. Pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. María la Mayor de Roma, un lugar de culto que había visitado varias veces y al que acudía a menudo para rezar antes y después de sus viajes internacionales. Aunque era diferente, era coherente con la forma en que había vivido su vida hasta ese momento. La importancia de que su muerte se produjera poco después de la Pascua ha sido señalada por un número significativo de personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El legado cristiano de renacimiento, esperanza y transformación está vinculado a la celebración de la Pascua. Francisco murió en esta época del año, lo que confiere a su muerte un carácter poético y sirve de recordatorio de los valores espirituales que promovió. El legado del Papa Francisco y el futuro de la Iglesia. Aunque su fallecimiento marca el final de una era, también supone un momento de profunda reflexión para la Iglesia en todo el mundo. La elección de un nuevo Papa es uno de los problemas más urgentes de la Iglesia en estos momentos. Se espera que a su muerte siga, en un plazo de 2 o 3 semanas, el cónclave, un proceso centenario por el que los cardenales eligen al nuevo Papa. Para elegir a un nuevo Papa, los miembros del Colegio Cardenalicio, formado por menores de 80 años, se reunirán en la Capilla Sistina para votar en unas discretas elecciones. La mayoría de los cardenales que emitieron su voto fueron nombrados personalmente por el Papa Francisco, lo que hizo de este cónclave una ocasión sumamente interesante. Se deduce que su impacto perdurará mucho después de su fallecimiento, al menos en lo que se refiere a influir en el grupo de personas que pueden dirigir la Iglesia en el futuro. Muchos de estos cardenales comparten sus principios, que incluyen el compromiso con la atención pastoral, el énfasis en la justicia social y la disposición a afrontar los retos sociales que prevalecen en la sociedad actual. Una posibilidad es que su sucesor actúe de forma distinta a como lo hizo él en un principio. Además de ser una organización global, la Iglesia Católica también se compone de varias divisiones internas.
Algunos ejemplos de estos contrastes son los que se inclinan por la tradición y la estabilidad, los individuos ávidos de cambios rápidos y los que se clasifican como pertenecientes al campo progresista o al conservador. Aunque el Papa Francisco hizo varios intentos por conciliar estas diferencias, también suscitó debates y controversias en el seno de la comunidad católica. Algunos lo consideraron demasiado cauto, mientras que otros lo consideraron excesivamente generoso. Es posible que este desacuerdo salga a relucir en el cónclave posterior, durante el cual los puntos de vista enfrentados sobre el futuro de la Iglesia pugnan por apoyarse. La mayoría de la gente cree que el futuro Papa probablemente tendrá creencias comparables a las de Francisco, aunque no sigan el mismo estilo de Francisco. Algunas personas opinan que la Iglesia podría volver a un estilo de liderazgo más convencional, sobre todo si la principal preocupación es mantener la pureza doctrinal. Las próximas semanas serán seguidas de cerca por una gran variedad de personas, incluyendo católicos, líderes mundiales, intelectuales y otros. Numerosos individuos, por otra parte, están todavía en proceso de procesar los afectos personales que les ha producido el liderazgo del Papa Francisco. Su presencia fue un signo de bienvenida para un gran número de católicos, en particular para aquellos que anteriormente habían experimentado sentimientos de alejamiento de la Iglesia. Hizo un esfuerzo concertado por reunirse regularmente con miembros de grupos desfavorecidos, como inmigrantes, personas LGBTQA y quienes luchaban contra la adicción y la pobreza. Mientras él estuvo al frente, hubo un movimiento en la actitud de la Iglesia, pero no se observó un gran cambio en los cargos oficiales. Su tono era más suave, más inclusivo y más receptivo, y se me quedó grabado por estas cualidades. Además, personas de todo el mundo han compartido sus pensamientos y opiniones sobre la dedicación de Francisco al diálogo interreligioso. Cuando se dirigió a los jefes de las comunidades religiosas y laicas, incluidas las del budismo, el judaísmo y el islam, les pidió que trabajaran juntos y llegaran a un entendimiento común. Creía que uno nunca debía utilizar sus creencias religiosas como pretexto para discutir o mostrarse hostil hacia otra persona. Además, su papado estuvo marcado por su concentración en las preocupaciones globales. Su viaje a Irak en 2021, durante el cual se reunió con el ayatolá Ali al-Sistani, líder de la religión chií, fue un acontecimiento importante en la historia de los lazos católico-musulmanes y envió una poderosa declaración. Sus críticas a la guerra, el comercio de armas y la desigualdad económica se hicieron más vociferantes durante este tiempo. Al mismo tiempo, abogó por el cambio climático con la intención de convertirlo en una obligación moral más que en un objetivo político. Además, demostró el espíritu de su liderazgo al permanecer solo en una iglesia de San Pedro vacía durante la COVID. Peter vacía durante la epidemia de COVID-19. Era una época en la que otros líderes mundiales hablaban a sus ciudadanos desde detrás de podios o cámaras. A la luz del hecho de que la Iglesia se está preparando para el futuro, es evidente que el legado de Francisco no puede caracterizarse claramente por una combinación de políticas oficiales o una selección de afirmaciones doctrinales. Sus acciones, sus decisiones y el modo en que exhortó constantemente a la Iglesia a poner a las personas por delante del poder son ejemplos de este aspecto de su carácter. Insistió ante los católicos en la necesidad de esforzarse por escuchar a los necesitados, mostrando compasión y caminando a su lado. Es posible que la forma más precisa de describir su legado no sea un cambio en la teología, sino más bien un cambio de tono. Fue bajo su liderazgo cuando la cultura del Papa experimentó una transformación, volviéndose menos regia y más pastoral, menos centrada en las leyes y más centrada en las conexiones. No hay duda de que el periodo de Francisco ha tenido una influencia significativa en la Iglesia y en el mundo. Esto es cierto independientemente de si el Papa que suceda a Francisco decide o no seguir sus pasos. Es posible que, a lo largo de este periodo de transición, existan tanto posibilidades como incertidumbres. La Iglesia Católica, que ha crecido y evolucionado a lo largo de varios siglos, se enfrenta actualmente a otro importante punto de inflexión. Además de las decisiones políticas que se tomarán, las actitudes también cambiarán cuando se elija al próximo Papa. Esto influirá en la forma en que la Iglesia interactúe con un mundo en constante evolución y en cómo siga o se desvíe del camino del Papa Francisco. La muerte de un líder que demostró una faceta diferente de la fe con sus sencillos actos de bondad y sus audaces palabras de justicia está siendo llorada por los católicos de todo el mundo. Durante este tiempo de reunión para orar y prepararse para el futuro, hay una cosa que puede decirse con absoluta certeza. Los puentes construidos por el Papa Francisco permanecerán en su lugar.
Y seguirán guiando a quien les siga a través de las brechas que tanto se esforzó por llenar. ¿Cree que la tradición aceptará o enterrará el último llamamiento al cambio del Papa Francisco? Su voz es más importante que nunca, así que por favor comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Por favor, pulsa me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si esta historia te ha hecho estremecer. Aún no hemos terminado de compartir las historias que cambian el mundo.